Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Revisando la prensa, revisando las elecciones del pueblo argentino, de las elecciones presidenciales, bueno, de las primarias presidenciales en Argentina, viendo el resultado, más allá de que haya ganado la dupla Fernández Fernández sobre Macri y el resto de las fuerzas políticas, viene una en tercer lugar con un 8% y las demás ninguna sube el 3%. Se ve claramente cómo el populismo de los buenistas es el que termina triunfando en los países latinoamericanos. La política de, hablemos de dar todo gratis, la política de mantener políticas que rompen el fisco o que lo revientan, es la que ha llevado a Argentina a la situación que está. Nuestro país, más con que tenemos más lazos y lamentablemente no puede salir de una crisis que se arrastra durante los últimos 40 años y que desde el 2001 no hay forma de salir, o pareciese que no hubiese una forma de salir. Y esto es consecuencia del populismo. El populismo, el entregar dinero o entregar asignaciones sin mayor esfuerzo. Un ejemplo de las políticas, o de entregar un beneficio sin mayor esfuerzo en las políticas de educación que hay en Argentina. Tú puedes presentarte a estudiar a la universidad y te puedes cambiar de carrera si es que no te gusta. Total, paga todo el Estado. Y a esos profesores hay que pagarle, a esa universidad hay que pagarle, y todo sale del fisco. Esa es una de las tantas medidas que hay en Argentina. El nivel de impuestos que hay en Argentina debe ser uno de los países con la mayor tasa impositiva del mundo. Lo difícil que es crear una empresa, lo difícil que es emprender, y toda la burocracia que conlleva una república federal con una corporación política corrupta. O sea, Argentina es una república federal donde ya la corporación política es toda corrupta. Sí, tanto igual que los chilenos, que el sistema federal. Imagínense que si ya son corruptos los diputados en Chile, si ya hay corrupción en los gobiernos, si hay corrupción en las municipalidades, súmenle a esto un parlamento por cada región federativa. Entonces, el fisco en Argentina está reventado con cosas gratis, con... Entonces, y analizando este populismo que se arrastra hace más de 40 años, termina desfinanciando cualquier o cualquier presidente que sea gradualista, o un presidente que realmente quiera arreglar la economía, va a tener que sacar derechos, o no sé, o asignaciones al pueblo. Pero ninguno se presenta de cara al país diciendo: miren, pueblo argentino, si no sacamos esto y hacemos esto, vamos a terminar como en el 2001 o peor. Entonces, como eso no es políticamente correcto, se termina llevando las mismas políticas, y si o no se continúan tan agresivamente las políticas del kirchnerismo. Pero es que es lo que hizo Macri. Macri hizo una leve reformas que en la economía quedó prácticamente igual. O sea, para poder levantar la economía con el gobierno de Macri, o sea, no se levantó, se mantuvo la economía argentina pidiendo un préstamo a la gran banca internacional.
con eso endeudando aún más el fisco y más aún más el fisco se endeuda, y pareciera que fuera un callejón sin salida. Entonces por eso hay que tener ojo con lo que pasa en Argentina y con esta cuestión del populismo, con esta cuestión de entregar eh, cosas gratis sin una visión país. O sea, no es lo mismo decir, miren, ¿saben lo que pasa? Es que nosotros tenemos por ejemplo, queremos que más niños nazcan. Y vamos a entregar un incentivo para que niños nazcan, económico, los primeros 6 años. Pero no es lo mismo que entregar una gran cantidad de asignaciones sin alguna condición o sin algún esfuerzo. Y eso es lo que pasa en Argentina. Argentina es un país que tiene una gran cantidad de recursos, pero que son desaprovechados por toda esa corporación política. Argentina no es necesario un shock económico para poder arreglar. Lo que necesita es una ley anticorrupción brutal, donde todos estos políticos salgan del choreo, salgan de la corrupción. Se le mide la corrupción. Si Argentina eliminara la corrupción y eliminara el sistema federal, ahorraría mucho dinero, muchísimo dinero. Argentina está en este momento económico, está en la UTI. Solamente vive por los dineros que son ingresados por el Fondo Monetario Internacional. Va a llegar el día que el Fondo Monetario Internacional no quiera financiar o prestar más dinero. ¿Y qué va a pasar? ¿A quién van a culpar? Los políticos se van a culpar entre ellos, pero el pueblo mientras se va a seguir cagando de hambre. Y lo que no entiende el pueblo argentino es que la mejor forma de salir de la crisis es que un Estado te dé las herramientas para salir de ella, pero que no te mantenga en la pobreza. Si no suben los sueldos, si el dinero, por más que la gente no entiende que una cosa es que te suban el sueldo y la otra es que suban las cosas. Si hay una inflación alta y te suben el sueldo, te hacen un reajuste de un 3%, pero la inflación anual de un 10% no tiene sentido, o no tiene un efecto real que te suban el sueldo. Eso es lo que no entiende la gente. ¿Por qué? Porque los políticos son unos irresponsables que le conviene tener esta pelea política sin sentido. La única forma de salir de la crisis es que las fuerzas que están en contra de Cristina y de Fernández se unan en Argentina. Se unan y hagan una oposición completa. Pero ¿cuáles son los valores? El problema de Argentina es que nadie quiere perder. Nadie quiere perder representación, nadie quiere perder los cargos. Si ellos se unieran todos en contra de Cristina y de su compañero de lista, realmente ganarían la elección final. Pero ese acuerdo político no lo tienen porque tienen una gran cantidad de divisiones dentro. Pero el problema es que si eligen Cristina o eligen Macri, van a elegir lo mismo, porque los dos son del mismo sistema. El sistema es el mismo. Y el gran problema que tienen los argentinos puede ser un peligro no para Chile en el sentido de que la gente se vaya a Argentina, etcétera, sino que el sistema político chileno cada vez más se va pareciendo al argentino. No tenemos un sistema un gobierno federal
Pero cada vez los partidos políticos, el Estado se va agrandando, se van armando más ministerios, se van armando, y ministerios que no sirven para nada, que no arreglan los problemas de la gente, que no arreglan las dificultades que tiene el ciudadano día a día. Y mientras más se va agrandando el Estado, más problemas tiene la gente. Es una cuestión... eh, Ni siquiera las cosas que crea el Estado en este momento están sirviendo para algo. Si uno dijera, no, es que hay un avance, no hay ningún avance. ¿Qué avance? La gente cada día se va empobreciendo más, se va llenando de poblaciones callampas, va ingresando gente al país, sin ninguna, no hay ningún paralelo. Vemos como la ONU sigue dirigiendo los destinos de Chile. Los políticos se agrupan para tener aún más, mucho más poder con el sistema electoral, se agrupan para todo ir de la mano con el mismo discurso y, y tienen peleas ficticias. Por ejemplo, ahí veía que Felipe Cas se está peleando con Navarro y en peleas estúpidas que de quién es más demócrata, quién defiende más los derechos humanos y empiezan a pelear por Venezuela y mientras gente muere en los hospitales, gente no tiene atención médica, eh, gente está reclamando porque no tiene libertad de expresión, etcétera. Entonces esas son las discusiones de la élite política. Son discusiones que no le importan al ciudadano común. Y en eso termina la política. La política argentina es la demostración del populismo, la demostración de la mala política, la demostración de la corrupción, la demostración del choreo. Chile necesita un Estado grande. Yo no soy liberal, pero no necesito un Estado grande, necesito un Estado, un Estado eh, que sea efectivo, un Estado que sirva, no crear ministerios para que van a ser de tipos que van a estar tomando café en los ministerios, que van a estar dando conferencias de prensa. ¿Cuál es el sentido de crear nueva, nuevos gastos fiscales que no van a servir para nada? No tiene ningún sentido. Mientras más crece el Estado, más problemas hay. ¿Por qué? ¿Por qué más problemas hay? Porque no hay una ley de anticorrupción brutal. El problema latinoamericano es la burocracia y la corrupción. Si hubiera una ley anticorrupción real en los países latinoamericanos, hispanoamericanos, perdón, porque nosotros no somos latinos, somos hispanos. eh, otro gallo cantaría. Si ese es el problema de Latinoamérica, de Hispanoamérica, perdón, es la corrupción, la burocracia. No es un problema de Chile solamente, es un problema de todos los países eh, de Hispanoamérica. La corrupción, la burocracia, el tomarse el café, de ver el celular, de estar peleando por Twitter entre políticos. Ese es el problema. Así que el problema argentino demuestra cómo una corporación política bloquea a otras fuerzas y cómo mucha gente que ya cree que tiene derechos o que tiene una serie de asignaciones, no los quiere perder. Si una de las cuestiones que más fidelizan al ciudadano son los bonos. Por eso son peligrosos, porque piensan que por un bono sin sentido, o sea, no es un sentido real. Por ejemplo, el bono de las 40 lucas no tiene un sentido real. Es que vamos a ayudar a la parte más pobre, pero ¿con qué sentido? ¿Con qué fin? El bono marzo, para ayudarlos en marzo, pero ¿con qué sentido? ¿Con qué fin? ¿Para pagar las cuentas? Un bono se da con un sentido país. Un sentido país, la natalidad. Ahí se debería dar un bono. En vez de estar gastando, imagínense que Chile tiene 1 millón de empleados fiscales. 1 millón.
Un país que no tiene una población de 18 millones de habitantes, tiene 1 millón de empleados fiscales. ¿Y ese millón de empleados fiscales son efectivos? ¿Sirven? O sea, yo no niego que, o sea, no dudo que es gente que debe hacer bien su trabajo, pero de ese millón de empleados públicos, ¿cuántos irán a tomar café? ¿Cuántos serán los pusieron ahí porque para ocupar un cargo, por favores políticos? Ese es el problema de darle tanto poder a la corporación política en sí. Todos actúan como una empresa, ven la política como una empresa, y eso es lo que no entienden los votantes. Y siguen eligiendo políticos que ofrecen las mismas cosas. Siguen eligiendo los mismos sistemas económicos y las mismas promesas. No se dan cuenta que el riesgo y el problema va a ser de que en vez de salir de los problemas con los bonos, con las cosas gratis, se terminan quebrando los países. Y Argentina está en la UTI, hace muchos años. Está en la UTI. Por los políticos. Por esa corporación que tiene gastando y chupando y chupando y chupando el fisco. La única salida para Argentina no es el liberalismo económico, como una cosa de dogma. La salida para Argentina puede ser en este momento histórico, si hubiera una solución para el problema argentino, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de supervivencia, de salir del hoyo, es una política liberal. Porque están metidos en la UTI. Se necesita la inversión extranjera, se necesita incentivar a la gente que tiene o todavía tiene ahorro en Argentina, que invierta, pero no es una cuestión dogmática. Cuando salgan del hoyo, quizás no sea necesario tener que privatizar todas las cosas, pero sí se necesita una liberación de la economía. Imagínense que los argentinos están pagando ¿cuánto? Un 60% en impuestos. 60% en impuestos, un 54% creo de impuestos. Por ahí va, más de un 50% del dinero que ganan, lo terminan pagando en impuestos. Entonces esa cuestión es un saqueo. ¿Y qué se lo termina llevando? Los políticos. Y todas las agrupaciones políticas. Si esto no es solamente que el diputado, que el senador, que el gobierno se lleve. Hay una gran cantidad de funcionarios y de los partidos políticos que se llevan un sueldo. ¿Por qué? Porque lo ven como una empresa. Si el problema de Argentina es que hay, no sé, democracia no significa cantidad de representación. Significa que la representación sea efectiva. Por tener 5.000 diputados, 5.000 senadores, 10.000 representantes, no va a ser más democrático un país. Están totalmente errados. Sino es la forma con que se eligen. Eso yo le llamo una real democracia, donde un independiente sí pueda salir elegido. Pero en estas fraudecracia que existen en Argentina y en Chile, por dar un ejemplo, con la nueva ley electoral que hay en Chile, solamente un candidato de un partido político va a poder salir ahora. Un independiente es casi imposible que salga. ¿Por qué? Porque si un candidato de un partido político tiene una buena votación, arrastra a sus compañeros de lista. Y por eso es que vemos candidatos con un 1%. Si esta cuestión fue un arreglín, ningún periodista lo vi reclamando o diciendo que esto iba a ser injusto. Porque los periodistas son pencas nomás. Por eso, si no hay otra explicación, son pencas. Ni siquiera no leen, ellos mismos no se informan, solamente informan lo que quieren informar nomás. Son periodistas activistas serviles al poder. Eso es lo que son los periodistas actuales, de los medios masivos.
Así que el problema argentino tiene que resolverse mucho más allá de- del mensaje que da Macri. Tiene que ser un político que se presente con una real propuesta y que le diga de cara al país, mira, esta, esta opción robó, esta opción choreó, argentino, si eligen esto, nos vamos a ir a debacle. Eh, por ejemplo, Macri tuvo la oportunidad de haber realmente metido presa a Cristina, pero por la cuestión del buenismo, para no ser atacado políticamente, porque yo creo que todos los políticos a ese nivel tienen ya o tienen cosas que ocultar, o tienen negocios entre ellos, porque son una corporación. Entonces yo creo que por eso no se atacan, porque todos deben saber cosas del otro. Si ese es el problema. Así que esperemos que Argentina salga de este hoyo. No, lo veo muy difícil. Veo muchas fuerzas peleadas entre sí por esta cuestión del orgullo. Fuerzas que podrían ser nacionalistas podrían unirse. Fuerzas que podrían ser, no sé, una derecha conservadora también está toda disuelta. Y eso termina pasando, que termina ganando la misma receta para ir a la UTI. Termina ganando la misma receta para... Lo mismo de siempre. Si acá tenemos Bachelet, Piñera, allá tienen Fernández, Macri, Fernández, y la única opción real para poder sacar a Fernández es Macri. Entonces se repiten los mismos vicios. Y ese es un gran problema para el futuro de Argentina. Así que eso, amigos, espero que este comentario le haga entender de que ese es el problema cuando una corporación de políticos irresponsables se toman un país, y en Chile ya se lo han tomado prácticamente de la misma forma. La única, por la única razón de que en Chile no está ese nivel y ese fisco no ha crecido como ha crecido en Argentina, es porque somos una república unitaria. Si fuera una república federal, nosotros estaríamos endeudados, pero ya el fisco estaría reventado. Aún más. Imagínense nosotros si fuéramos una república federal. Oh, menos mal que no lo somos. No es una mala idea hacer una república federal, pero con el nivel de corrupción que hay. Hicieron una ley de anticorrupción brutal, donde las personas sean encarceladas, donde robar dinero al dineros públicos te vaya a la cárcel y te quiten bienes. Es una real ley de corrupción, anticorrupción. Sin eso no se puede crear un sistema no unitario. Así que ese es el problema de darle tanto poder a las corporaciones políticas. Así que eso, amigos, podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com, iVoox, Spotify, SoundCloud, y también me pueden escuchar por YouTube. Espero que Argentina salga de este problema, que Chile, eh, que haya Lo peor de todo es que yo no veo que en Chile vaya a cambiar el lenguaje político, o los políticos tengan ganas de achicar el Estado. En todo lo contrario. Que el tema no es achicar el Estado, el tema es que el Estado sea efectivo, y tener veintitantos ministerios para que gente vaya a sentarse a tomar café, no tiene ningún sentido. Así que nos estamos escuchando, un abrazo, chao chilenos.